Introduction. Hoy exploramos Domina tu tiempo de Thibaut Meurice. Alguna vez sentido que las 24 horas del día no son suficientes, tant que entra posponendo tareas importantes. Este libro ofrece estadia práctica para tomar el control de tu tiempo y concentrarte en lo que realmente importa. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo puedes hacer que cada momento cuente y alcanzar tu meta. Nuestro tiempo es limitado y a veces incluso las 24 horas del día parecen insuficientes. Pero, ¿en qué invierte tu tiempo? De los que dedican su tiempo a tareas importantes, de los que procrastinant y lo gastan en actividad trivial. Participar en actividad divertida puede ser agradable, pero también puede convertirse en un hábito difícil de romper. Por ejemplo, si empieza a ver una nueva serie de televisión, podría terminar viendo múltiples episodios diciéndote a ti mismo, este es el último por hoy. Ver televisión o contenido no es inherentemente malo, pero pasar horas haciéndolo puede impactar negativamente tu vida. Al hacerlo, desperdicia tiempo y pospone tareas importantes. Imagina si dedicara esa hora a leer. Tendría un mejor rendimiento académico y más oportunidad de éxito. Esto es precisamente lo que Domina tu tiempo busca enseñar. En este resumen, aprendrá a usar tu tiempo de manera efectiva. Descubrirá perspectivas sobre la productividad y el hábito de la procrastinación. También aprendrá consejos sobre cómo utilizar mejor tu tiempo para tareas importantes. Si deseas cambiar tu vida y volverte más productivo, toma esta oportunidad para aprender y convertirte en el dueño de tu tiempo. Comencemos. Comprendiendo la productividad. La productividad implica mantener buena relación con amigos y familia mientras te involucras en un trabajo importante y significativo. Ser el dueño de tu tiempo significa utilizarlo sabiamente para tu pasatiempo, trabajo y relación social. También depende de tu nivel de compromiso con esta actividad. La productividad se trata de cómo gestionar tu tarea y la energía que inviertes en ellos. Entendamos esto mejor. Tu nivel de energía fluctúa a lo largo del día, por lo que es crucial identificar cuando tu energía está en su punto máximo. Por ejemplo, tu energía podría ser más alta por la mañana que por la tarde. Por lo tanto, dedicar una hora en la mañana a tarea esencial puede aumentar significativamente tu productividad. Debes concentrarte en completar tareas de manera efectiva sin distraerte. Reconocer tu prioridad te ayuda a determinar en qué tarea enfocarte, evitando que pierdas tiempo en actividad trivial. Existen ces phases en un ciclo de energía. 1. Conserva energía. Puedes crearla mejorando la calidad de tu sueño, comiendo alimentos nutritivos y haciendo ejercicio regularmente. Cuando tienes energía plena, debes saber dónde y cómo usarla. 2. Dirige tu energía hacia las tareas más importantes. 3. Te sumerge por completo a la tarea que tienes entre manos y elimina distracción. 4. Toma descanso regular para recargar tu energía y reiniciar el ciclo. Los siguientes niveles de productividad te ayudarán a entender dónde usar tu tiempo de manera efectiva. Nivel 1. Elimina distracción para mejorar tu concentración. Nivel 2. Aumenta tu nivel de energía para involucrarte en tarea con entusiasmo total. Nivel 3. Define visión y meta específica para identificar las tareas que requieren tu atención. Nivel 4. Planifica tu día creando una lista de tareas y un marco de tiempo. Nivel 5. Mantén una vida social activa interactuando con familiar, amigos y otros. El cuarto nivel también destaca la importancia de planificar un sistema para la productividad, pero el sistema no necesita ser complejo. Aquí hay algunos consejos para crear y usar un sistema de productividad a largo plazo. 1. Olvida de las herramientas de productividad compleja. Usa solo lápiz y papel para planificar y crear tu sistema. 2. Piensa en tu nivel de productividad. Crea un sistema sencillo y comienza a implementarlo. No te preocupes, a medida que avances a nivel superior, podrás revisar y mejorar tu sistema. Además, comprender la procrastinación te ayudará a mejorar tu productividad. La procrastinación es un hábito que debilita a cualquiera, por lo que es crucial entender por qué procrastina y cómo funciona la motivación. Alguna razón por las que podría procrastinar. Falta de claridad. Cuando algo no está claro, como la importancia de la tarea, que debes hacer o cómo completarla. Para cambiar esto, pregúntate si realmente cree que la tarea es importante. Identifica las razones para determinar si debes hacerla. Luego,
Considera las consecuencias de no completarla y cómo te sentirás después de hacerlo. Comienza pensando que la tarea es fácil. Si aún no estás seguro, pide más información a tu supervisor o busca un enfoque mejor en ella. 2. Desconocimiento de cómo funciona la motivación y barra mental. La motivación no se trata de sentirse motivado, luego después de que comienza a actuar. Las barras mental, cómo pensar que una tarea es difícil, interfieren con tu disciplina. Cuando esto suceda, enumera tu tarea y divídela en partes más pequeñas para actuar sobre ellas. 3. Miedo a no desempeñarse bien. Está bien sentir este miedo, pero no dejes que te detenga. En su lugar, reconoce el miedo y completa la tarea. Recuerda que siempre se puede mejorar, por ello que no hay necesidad de temer al fracaso o a los errores. 4. Carga mental, sentirse abrumado por las tareas. Para superarlo, escribe todas las tareas que necesita completar. Clasifícala de fácil a difícil. Asigna tiempo a cada una y trata de completar tanto como si posible. Ahora que comprende la procrastinación y la productividad, puedes desarrollar estrategias para mejorar tu enfoque, gestión del tiempo y nivel de energía. Asegura de que tu marco se alinee con tu realidad para que puedas lograrlo. Actualizando tu percepción del tiempo. Siempre vivimos en el presente, pero usamos el pasado y el futuro como módulo mental para guiar nuestro uso del tiempo. Sin embargo, cuando estos módulos se usan mal, impactan negativamente nuestra productividad. Por ejemplo, podría recordar un momento en el que te sentiste mal contigo mismo o experimentaste autocompasión. En lugar de aprender de esa lección, permite que el pasado limite tu presente. Si bien no está mal recordar el pasado, no debería usarlo para producir tu futuro. En su lugar, usa la lección del pasado para fortalecer y mejorar tu realidad. Puedes hacer esto reflexionando sobre tu logro, separando tu pasado y presente, perdonándote a ti mismo y a los demás, y dejando ir evento doloroso. Al eliminar viejos recuerdos de tu mente, puedes comenzar a planificar para el futuro. Proyecta lo que quieres lograr hacer y planifica tu acción para hacerlo realidad. Será un camino claro para ti identificando y eliminando distracción. Anticipa problemas potenciales y ten soluciones alternativas listas. Una vez que tu plan esté completo, comienza a actuar. Puedes hacerlo visualizando tu meta y sintiéndote emocionado por ellos, lo que te motivará a completar las tareas necesarias. Recuerda, al planificar para el futuro, deja de preocuparte por la negatividad. En su lugar, imagina tu meta futura haciendo realidad exactamente como desea. Ahora que has dejado de usar mal el pasado, puedes concentrarte en el presente, porque aquí es donde ocurre la magia. Sé claro acerca de lo que desea lograr hoy. No dejes que el día pase sin hacer algo importante. Considera este día como tu microvida que ayuda a construir tu macrovida. Si gasta este día en tarea trivial, tu microvida carecerá de significado. ¿Esto te ayudará a lograr tu meta más grande? No. Fortalece tu intención involucrándote en actividades desafiantes que agregan valor, son memorables y mejoran tu salud. Al hacer esto, te sentirás orgulloso cuando miras en este tiempo. ¿Cómo puedes asegurar de estar invirtiendo tu tiempo sabiamente? Canalizando tu energía actual en algo productivo. Por ejemplo, aprende habilidades que serán útiles en el futuro que ayuden a mantener tu salud mental y física. De esta manera, puedes pasar tu tiempo en actividad significativa en lugar de ver Netflix o jugar videojuegos. Recuerda, no puedes recuperar la energía desperdiciada en tarea trivial. Solo necesitas usar tu tiempo sabiamente. Por ejemplo, en lugar de ver Netflix durant 4 horas, mira durant 1 hora y pasa las 3 horas restantes en tareas importantes. También puedes cambiar tu actividad, como leer un libro en lugar de ver algo, para contribuir significativamente a tu futuro y vida. Además de usar el tiempo sabiamente, ten en cuenta que pensar a largo plazo te ayuda a estimar mejor el éxito. Si tienes una meta clara, puedes concentrarte en el presente y tomar mejor decisión. Otra clave del éxito es la consistencia. Lo que haces diariamente aporta mucho. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma extranjero y trabajas en mejorar tu habilidad todos los días, te sorprendrá tu progreso con el tiempo y te darás cuenta de que has aprendido mucho más que antes. Pensar a largo plazo y ser constante no será fácil, pero al menos intentarás hacer algo todos los días. Recuerda, dar pequeño paso diariamente te ayudará a alcanzar tu meta. La urgencia es otra forma de impulsarte hacia la productividad.
Si no usa est método, seguirá procrastinando, retrasando tu progreso, metai futuro. Por el tanto, e melhor deixar de dar demasiado tempo para relajar. Puis de usar un período de 90 dias para impulsar hacia adelante e hacer un buen progreso. 90 dias, ou 3 meses, sont suficientes para lograr una meta. En lugar de posponer tu primer dia, empuja a comenzar ahora y completar el trabajo de 4 dias en solo uno. Otro método es establecer plazo frecuente. Divide tu meta en otra más pequeña y alcanzala diariamente. Por ejemplo, si está escribiendo un libro, divide esta actividad en tarea como completar el esquema, crear el primer borrador y editar el manuscrito. De esta manera, puedes rastrear tu progreso y mantener motivado por pequeño éxito, haciendo un uso significativo de tu tiempo. ¿Cómo puedes usar tu tiempo de manera significativa? Un desastre de la mentalidad limitante. Por ejemplo, deja de pensar no tengo tiempo. Si sigue diciendo esto, podría indicar que no quieres asumir la responsabilidad de tu vida o que te falta motivación para comenzar algo nuevo. Si continúa con esta mentalidad, nada cambiará porque no está dispuesto a provocar ningún cambio. Podría estar esperando motivación antes de hacer cualquier cosa. Cuando piensa que no puede encontrar tiempo para concentrarte en una meta, significa que está siendo perezoso. Es otra forma de decir que la tarea no es lo suficientemente importante, por lo que no tiene tiempo para ella. En lugar de decir no tengo tiempo, yo esa declaración más empoderadora como tengo mucho trabajo pendiente en este momento. Puede que no tenga tiempo para esta tarea ahora, pero tan pronto como termine el trabajo pendiente, haré tiempo para ella. 2. Necesitas ser consciente de ti mismo y comprender cómo pasar tu tiempo en diferentes tareas. Presta atención a cuánto tiempo dedica a actividades improductivas, cómo desplazar por las redes sociales y organizar tu archivo. Al hacer esto, recuperará el control sobre ti mismo y comenzará a aceptar la responsabilidad personal. Usará tu tiempo de manera más efectiva y realizará tareas de manera productiva. 3. Sé genuinamente productivo. Asegurad de que las tareas que realiza diariamente estén alineadas con tu meta a largo plazo. Puedes preguntarte, si continúo haciendo esta tarea hoy, tendré éxito en mi cara dentro de 5 días no. Si tu respuesta es no, haz alguno ajuste. Necesitas identificar tu prioridad. Luego, encuentra tu fortaleza y habilidad para completar esa tarea. 4. Libera tu pasión pensando en las actividades específicas que disfrutas para crear una visión clara de las tareas que deberías hacer diariamente. Puedes seguir estos consejos. O la tarea debe ser emocionante para ti, para que no te aburra mientras la haces. O tu actividad objetivo debe ser clara, para que sepas dónde enfocarte y dónde no. O debe alinearse con tu valor fundamental y filosofía de vida. Por ejemplo, si deseas ganar más libertad, al seguir esta filosofía puedes elegir naturalmente diferentes cosas y ganar control total sobre tu trabajo. O tu trabajo debe ser sentir vivo porque lo está haciendo con tu valor y habilidad. O encuentra tarea que te obligan a desafiarte a ti mismo, donde puedas salir de tu zona de confort y probar algo nuevo. Al hacer esto, aprenderás más sobre ti mismo y provocará cambio en cada área de tu vida, haciendo un uso efectivo de tu tiempo. Para multiplicar tu tiempo, considera estos consejos. 1. Busca ayuda en lugar de hacer todo tú mismo. En lugar de perder tiempo tratando de hacer todo tú mismo, pide ayuda. Por ejemplo, si necesitas un libro español, alemán o francés, en lugar de pasar tiempo buscando traductor, pregunta a quien ya tiene una copia. 2. Piensa de manera inteligente. Acorta tu curva de aprendizaje viendo tutorial en video o contratando a un coach. De esta manera, puedes aprender cosas rápidamente y ahorrar mucho tiempo. 3. Adopta una mentalidad de maestría. Puedes hacerlo dominando la repetición, dominando los fundamentos y estando siempre listo para aprender. Dominar la repetición significa practicar algo diariamente hasta que se vuelva automático. Dominar los fundamentos significa aprender los pasos antes de hacer una tarea. Por ejemplo, aprendre a hacer ejercicio con pesa correctamente para evitar lesión, o aprender consejos de estudio efectivo para retener mejor la información. Recuerda, si no recuerda los fundamentos y olvida algo, no tendrá una guía a la que recurrir. Estar listo para aprender puede ser muy beneficioso para lograr resultados. Si sigue aprendiendo continuamente, te das la oportunidad de crecer y progresar. 4.
Concentrate en elo más importante. Priorisa las tareas que más impactan tu vida. Determina si una tarea es necesaria considerando su urgencia, importancia. Encuentra la mejor manera de completarla. Agrupa tareas similares y usa una lista de verificación para hacer tu trabajo sistemático. 5. Mejora tu habilidad. Para multiplicar tu tiempo, puedes hacerlo mejorando tu habilidad existante o aprendiendo nueva. Identifica tu habilidad y elige tareas que puedan mejorarla. Por ejemplo, si necesitas trabajar en hoja de cálculo de Google o la oficina, toma un curso breve o mira video de YouTube para aprender a usarla de manera efectiva. Ahora lo invierte sabiamente. Una vez que sepas cómo usar tu tiempo de manera efectiva, comienza a almacenarlo ahorrando dinero. El dinero puede proporcionar varias oportunidades en el futuro. 1. Puedes invertirlo en un negocio o en tu carrera. Con el tiempo, el dinero multiplica tu opción. Sé un consumidor inteligente gestionando tu gasto de acuerdo con tu salario. Por ejemplo, si quieres comprar un teléfono de $900 pero ganas solo $15 por hora, considera cuánto tiempo y esfuerzo necesitas para ganar esa cantidad. Luego preguntar si gastar tanto en un teléfono vale la pena o si un modelo más barato sería suficiente. 2. Usa el dinero para ahorrar tiempo. Al mantener el valor de tu tiempo, puedes usar el dinero para ahorrarlo. Esto podría implicar aprender nueva habilidad o asumir trabajo adicional junto con tu negocio o empleo. Cuanto más tiempo pasas en cosa valiosa, más dinero ganará. Siguiendo estos consejos, puedes usar y multiplicar tu tiempo de manera efectiva, es lo que conducirá a una mayor productividad y éxito. Desarrollando un enfoque extraordinario. La verdad es que no puedes controlar el tiempo, pero sí puedes controlar tu enfoque. El trabajo que hace el tiempo que le dedicas son muy preciados. Dado que tiene energía y tiempo limitado, tu mayor concentración es el único recurso que puedes usar para completar tarea. Recuerda, cuando te concentres, evita esta cosa. Un cambio de tarea. No sal de una tarea a otra, ya que rompe tu concentración y momentum. 2. Interrupción. Evita que cualquier cosa te interrompa durante tu hora de enfoque, por recuperar esa concentración será difícil. 3. Revisar correo electrónico y notificación. Esto solo te distraerá y dispersará tu atención. 4. Tarea innecesaria al principio. No te concentres en tarea trivial, ya que agotarán tu energía. En su lugar, usa tu energía y concéntrate en tareas importantes para volverte más productivo. Para volverte más efectivo con tu enfoque, estos consejos pueden ayudar. 1. Identifica la tarea correcta y concéntrate en ella durante al menos 45 minutos. 2. Practica la concentración profunda, intenta eliminar todas las distracciones. 3. Aplica el principio 80/20. Desarrolla un enfoque agudo utilizando el principio 80/20, que establece que debes tomar el 20% de las acciones para obtener el 80% de los resultados. Por ejemplo, cuando escriba un nuevo libro y él lo lanza, promocionarlo a través de anuncio llega a miles de lectores. Esta promoción se convierte en una herramienta de marketing que toma solo el 20% de tu tiempo y esfuerzo, pero obtiene el 80% de los resultados de los lectores que compran tu libro. Pregunta si el principio 80/20 se aplica a tu trabajo. Si no, la próxima vez concéntrate en tareas que brinden más beneficio. Además del principio 80/20, comprender y lograr un estado de flujo puede ayudarte a desarrollar tu concentración. Un estado de flujo es cuando tu cerebro está completamente inmerso en una tarea. Cuando pierdes la noción del tiempo mientras trabajas, está en un estado de flujo porque está disfrutando tu trabajo. En este estado, tu concentración mental aleja naturalmente todas las distracciones y negatividad. Ahora que conoces los beneficios del estado de flujo, hablemos de los pasos que ayudarán a tu mente a entrar en este estado. 1. CRA y sigue estrictamente rutina diaria. No espere inspiración, simplemente comienza a trabajar. Sigue tu rutina a la misma hora y en el mismo lugar todos los días. Usa un desencadenante para comenzar tu rutina, como meditar antes de trabajar para preparar tu mente para la concentración. 2. Elimina las distracciones. Apaga las notificaciones, usa auricular y pide a las personas a tu alrededor que no te molesten. Esto ayuda a mantener tu estado de flujo, permitiendo trabajar sin interrupción. Además del trabajo, participa en actividades que mejoren tu capacidad de concentración.
Esto podría incluir seguir pas tiempo que disfrute, leer libro para mejorar la concentración, permitir taburir tu tomar descanso regular. Al aplicar esta estrategia, puedes desarrollar un enfoque extraordinario, haciéndote más productivo y eficiente en tu tarea. Conclusión. Primero, aprendis que la productividad implica canalizar tu energía en las tareas correctas en el momento adecuado. Esto se puede lograr identificando tareas importantes, aumentando tu nivel de energía y eliminando distracción para mejorar tu concentración. Segundo, entendis que el tiempo es increíblemente valioso. No debes desperdiciar tu tiempo y energía en el pasado o el futuro. En su lugar, concéntrate en el presente, aplicando la selección aprendida del pasado y los planes hechos para el futuro. Tercero, descubriste cómo usar el tiempo de manera efectiva. Esto incluye asumir plena responsabilidad de tu vida, dedicar tiempo a tareas importantes y recuperar el control evitando pensamiento limitante. Cuarto, aprendiste cómo maximizar tu tiempo. Busca ayuda para las tareas que intentas solo para ahorrar tiempo. Domina los fundamentos para tener pota clara. Además, invierte tu tiempo en actividades que puedan mejorar tu habilidad. Quinto, entendiste que el enfoque es crucial para usar el tiempo de manera efectiva. Puedes aplicar el principio 80/20 y entrar en un estado de flujo para aprovechar al máximo tu tiempo. En esencia, comprender tu tiempo es vital. Te da la oportunidad de tomar el control de tu vida. Recuerda, no puedes recuperar el tiempo. Usa cada momento sabiamente y esfuerza por ser productivo todos los días. Gracias por escuchar nuestro resumen de Domina tu tiempo de Thibaut Meurice. Esperamos que estas ideas te inspiren a tomar el control de tu tiempo y aumentar tu productividad. Recuerda, cada momento es precioso y dominar tu tiempo es clave para lograr tu sueño. Si este resumen te resultó útil, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal para más contenido motivador. Déjanos saber en los comentarios cómo planeas implementar esta estrategia en tu vida diaria. Hasta la próxima, mantén productivo y sigue dominando tu tiempo.